Muy buenas noches, estimados docentes, estudiantes, invitados. Nuevamente les doy la bienvenida a estos eventos pre-congreso Ibarra Tulcán 2024. Nuevamente los felicito por disponer de su tiempo y seguir creciendo, profundizando sobre las diversas herramientas que nos van a ayudar a la estructuración de los artículos científicos para el Congreso Ibarra Tulcán y los posteriores congresos internacionales y la Jornada Científica Estudiantil Internacional que se realizará este año, en donde podremos participar. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Luis Andrés Crespo Berti, PhD. Nos va a acompañar presentando las normas Vancouver, normas utilizadas para lo que es el referenciado en el área de ciencias de la salud. El doctor Luis Andrés Crespo Berti es docente investigador titular principal nivel 3 de la Universidad Uniandes. Actualmente, el doctor Luis Andrés Crespo es coordinador de investigación de la sede de Ibarra, provincia de Imbabura. El doctor es investigador recategorizado por la CNCI, aquí en Ecuador, de profesión mercadólogo, administrador y abogado binacional, Ecuador-Venezuela. Asimismo, es catedrático penalista y metodólogo y epistemólogo, especialista, magíster cienciarum y doctor en ciencias jurídicas, mención derecho penal. También posee estudios a nivel de postdoctorado en el área de investigación social. Resumiendo toda su amplia trayectoria a nivel de investigación visualizado, posee más de 150 publicaciones indexadas en base de datos de alto impacto, entre las que se resalta Scopus, Web of Science, Redalit, Excielo, DOAS. En esta oportunidad, el doctor Luis Crespo muy generosamente nos va a acompañar en este introductorio, en esta presentación de la nueva Vancouver. Bueno, sin más preámbulo, le dejo la palabra al doctor Luis para que iniciemos de manera puntual estos talleres, también respetando la puntualidad y el tiempo que tenemos. Felicitando también a todas las personas que han decidido de manera voluntaria participar. De mi parte, felicidades por este esfuerzo que estamos haciendo todos de formarnos y capacitando para lograr la excelencia. Doctor Luis, tiene la palabra. Así es, muchísimas gracias al doctor Josía Yesef Isea Argüelles y también al ingeniero Rodolfo Albarrán, quien gentilmente está desde el apoyo logístico telemático. Sí, bienvenidos sean todos ustedes, esta distinguida audiencia que nos acompaña, señores estudiantes, compañeros, docentes, homónimos, colegas, pares, homólogos en general. Sí, así entonces tenemos esta presentación, como indicó el doctor Isea, introductoria, referida a las normas Vancouver. Como todos ustedes deben tener conocimiento, antes de iniciar una investigación de cualquier género, llámese proyecto de investigación nacional, proyecto integrador, perfil, plan de proyectos de investigación, monografías, informes en general, anteproyectos, necesariamente debemos utilizar un sistema de citación robusto que se compadezca con la ciencia del conocimiento. En este caso, las normas Vancouver atienden a todo lo atinente a la ciencia de la salud. Vale decir, el empleo de este sistema de citación maximiza desde 4 escenarios esa sinergia por la integralidad en el inicio de la investigación. Sin priorizar, en primer lugar, maximiza el lenguaje del investigador. Si en sus trabajos de investigación no hay suficiencia a nivel de ese arqueo bibliográfico que se inicie o que se geste al principio como primer peldaño en el procedimiento de investigación, entonces no nos entendemos. Un trabajo de investigación que adolezca, que tenga insuficiencia de un arqueo bibliográfico robusto, con ciertos y determinados requisitos habilitantes, no genera esa sinergia respecto a ese escenario. Otros de los escenarios es que nos inserta en esa plataforma, en ese asidero científico de primer orden,
y no menos importante y en sentido opuesto, nos aleja de lo que es eminentemente empírico, ¿no? Referido a esto, a lo personalísimo, a lo visceral, a lo subjetivo. Y como cuarto y último escenario o epígrafe, realmente nos blinda de esos llamados niveles porcentajes altos más allá del máximo permitido, estamos hablando de un 10%. Ese porcentaje en exceso genera una revisoría en segunda instancia donde ese tiempo invertido no fue suficiente. Es decir, estas referencias que se citan y que o no se citan o se citan mal, pues va a generar una falencia en el insumo, en la investigación misma. Porque si no se cita y se corta y se pega, entonces estamos frente a un plagio, pues una grave falta a los preceptos institucionales de cualquier casa de estudios. Y también genera una falta de sinergia en esto, ¿no? Si se cita y se cita mal, entonces estamos frente a similitudes o deshonestidades, ¿vale? Y eso pone en vilo el resultado de una investigación por estar más allá de un porcentaje máximo permitido, que en mi opinión es bastante prudencial de un 10%, porque el sistema software de detección de similitudes o de deshonestidades o de coincidencias va a buscar en un montón de fuentes de información fidedigna ya publicadas, indexadas o registradas en repositorios digitales por la web, y van a salir esas faltas. Ajá, uno puede cortar y pegar todo, pero debemos tener esa cultura de fomentar el referente que nos apoya. Bueno, las normas Vancouver, así como otras normas también, como ustedes conocen, las APA, que es el sistema de citación más proclive para las ciencias sociales, y el derecho es una de ellas, la antropología, la historia, la economía, la psicología, la educación, la filosofía. También existen estas normas Vancouver reservadas única y exclusivamente para el campo de la ciencia de la salud. Así existen también otras normas, las Chicago Deusto, las Harvard, las MLA, por su acrónimo Modern Language Association, las normas ISO, las normas Turabian, las normas ICONTEC, las normas Chicago. Vean el elenco de normas que existen dependiendo de cada área o campo del conocimiento disciplinar del saber. Entonces, además del sistema de citación que provee Vancouver, no solamente aborda este formato que se inserta en la forma. Toda investigación se sienta en un trípode perfecto, un trípode donde sin priorizar existen tres puntales: la forma, el fondo y la metodología. La forma es esto, las normas Vancouver, que no solamente atienden al sistema de citación, sino a los formatos de estilo. Observen, forma, formatos. Vale decir, es la forma impecable de presentar un trabajo escrito, ¿sí? Esos formatos de estilo que postula o consigna las normas Vancouver con respecto a la presentación de las páginas en sus contenidos, porque si no, imagínense, sería un relajo realmente si es que allí no hay fuentes, tamaños, equidistantes, líneas de cortesía, tabuladores, sangrías, configuración de márgenes, un montón de aspectos relativos a la forma. Eso también lo cubren las normas de citación para la elaboración y presentación para la evaluación. Observen que es un núcleo compuesto completo que se empodera de esos tres escenarios: la elaboración y la presentación para poder evaluar. Es una conjunción copulativa que sujeta a estos tres escenarios, ¿ya? Entonces, con respecto a esto, estos tres puntales, es importante siempre tenerlos en cuenta. La forma, que son las que proveen las normas Vancouver; el fondo, que es la temática propia, próxima a desarrollar, que el autor o el investigador se ha forjado en su yo interno como una selectividad propia, visceral, que decide por necesidad o por conveniencia iniciar una investigación. Y la metodología, que no son las normas de citación. Comúnmente se confunden las normas APA, las normas Vancouver con metodología. Esto no es metodología, esto aterriza en el puntal forma.
¿sí? La metodología es ese marco metodológico robusto que tiene 5 epígrafes en su diseño de investigación, en su extenso, pues que alude a la modalidad o al enfoque, el foco que desemboca en paradigmas, el tipo y nivel o el alcance, luego los métodos, las técnicas y los instrumentos o las herramientas de investigación, el procedimiento de investigación, el universo, la población y muestra. Eso es metodología. Entonces, observen ustedes estos 3 puntales perfectos, donde se sienta, donde aterriza una investigación de cualquier género. ¿Ya? Bueno, un poquito de historia muy breve, que son las normas Vancouver, pues desde 1978. Ahí lo está el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, por su acrónimo entre paréntesis, creó ese estilo uniforme. Es una codificación estandarizada de la aceptación mundial para podernos entender. Si no hay suficiencia de citas en adopción a esos referentes a su más absoluto criterio, no nos entendemos. No nos entendemos porque no estamos en condiciones de formalizar posturas, conceptos, nuevos enfoques. No estamos todavía en esa posición. Aun cuando los investigadores sean seniors, como nosotros, docentes, investigadores, debemos tener esa precaución. Aquí es preferible ser colita de ratón y no cabeza de león. Es preferible darle paso a ese elenco de referentes que usted a su más absoluto criterio formalizado, tras un primer peldaño en el procedimiento de investigación, ¿cuál es? Armar el arqueo bibliográfico. Ese es el primer paso. Y esos referentes tienen ciertos requisitos. Por ejemplo, en la antigüedad se hablaba de una década de temporalidad a los efectos de considerar una referencia vigente, pero en el foco de las perennes actualizaciones ya es un lustro nada más de antigüedad, un lustro, 5 años. Y déjenme decirle con mucha propiedad que se está hablando de 3 años. Claro, esto tiene su excepción, pues sobre todo en el campo de las ciencias jurídicas, hay tratados y postulados que permanecen vigentes en el tiempo y en el espacio. Como toda regla tiene su excepción, pero por aquello de las fuentes primarias de información fidedigna, son consideradas básicamente esa temporalidad bastante reciente. Es realmente hermoso una investigación que se traiga a colación cuyo arqueo bibliográfico esté robusto sobre referencias temporales de muy reciente data, 2021, 2022, 2023 y 2024, que ya se ha comenzado a generar esa actualización en la producción científica. ¿Sí? Bueno, vean ustedes entonces cómo fluyen estas normas. Aquí los formatos de estilo, un poco lo que les decía, son las formas, la forma que atiende ese puntal sin priorizar en una misma línea de importancia. Ninguno prela, priva o prima sobre otro. Los 3 son completamente correquisitos. La forma, el formato de estilo, el que aplica a los documentos impecablemente acabados. Es como cuando uno se va a una farra. Uno se va peinadito, afeitado, uno se va ahí con las uñas de luto y sin media y con la camisa rota. ¿Y por qué no te quitas el saco? Porque tengo la camisa rota. Ese tipo de cosas. Las chicas se ponen guapas, se planchan sus churros. Eso es lo mismo aquí en estos documentos. Así que el ojo clínico del evaluador va a prestar atención a estos temas que pudieran profundizarse por aquello de la coexistencia de las llamadas paraidolias, que son elementos vagos de carácter subjetivo que se forjan en la mente del evaluador y que desvían la objetividad de la revisoría en desmedro de la calificación. Es aquello como cuando éramos chicos, jovencitos, guaguas, como quiera que se llame, y viajábamos por tierra, interprovincial o en un avión, y nos recostábamos en las ventanitas, ¿no? Y veíamos aquella formación de la nubosidad, esas, como dicen por allí, como dice un gran amigo, esa, decía una palabra allí muy, muy chistosa, ajá, más adelante que me acuerde, esa forma que usted ve en las nubes, que es subjetivo, es muy visceral, lo que usted ve en una formación de nubosidad no es lo mismo lo que yo ve, que lo que yo vea. A lo mejor usted se imagina o precisa un corazoncito, el perfil griego, un chivito, un perrito allí nomás, ¿ya?
Bueno, eso mismo se produce en los textos cuando existen pareidolias por efecto de la divergencia entre los sistemas Windows, que a veces por cortar y pegar hay separación entre palabras. Esas palabras tienen que estar separadas solo por un espacio, no por dos, ni por tres, ni por cinco. Entonces, cuando esos interespaciados entre vocablos son abruptos y secuenciales, genera una deformación en los formatos y se produce la llamada pareidolia. Pero eso es un aspecto de bastante profundidad que invade lo que es el aspecto neurológico, ajá, de los evaluadores. Entonces, lo que le quiero significar con esto es que los investigadores deben escudriñar sus entornos y deben velar porque todo lo que ustedes presenten sean definitivamente adoptados, sea bien recibido y bien evaluado. Cuidar nuestras calificaciones por estos tres puntales que están aquí sin priorizar. Y más allá de ello, pues también surge lo que es la sinestesia del lenguaje, la redacción. Tienen que ser textos escritos de una forma sencilla, concreta, precisa, escribir para una audiencia amplia que genere, que sea cautivo. A veces creemos que nuestro lenguaje, por muy metalingüístico que sea, vamos a escribir más o no, pues hay que bajar el volumen, ¿sí? ¿Y cómo hacemos lo que tenemos o manejamos lenguaje técnico? Pues bajar, porque es que bajar la tonalidad del lenguaje, ¿sí? Debemos considerar la pragmática, la semántica, la sintaxis, en definitiva, la sinestesia. Ese es otro escenario más que para eso están los expertos lingüistas quien en idiomática y oratoria jurídica, en este caso, les pueden ayudar con mucha sinergia, ¿sí? Pero aquí seguimos con los formatos, con los elementos de forma, vean, sangría, la sangría ya está feneciendo. Persiste es la llamada sangría francesa, que son de tres espacios así en la barra espaciadora y que se mantienen todavía en supérstites, es decir, se mantienen vigentes en la lista de referencias donde se produce una sangría francesa colgante opuesta en la segunda y siguientes líneas de haberlas. Fíjense que con respecto a las normas ZAPA, que ellas van listadas en estricto orden alfabético, incluyendo los tres tipos de fuentes, primarias, secundarias y ahora existen las terciarias, que ya la vamos a ver más adelantito, ¿sí? Allí se genera en APA un estricto orden alfabético, donde van articuladas todas las referencias, ¿sí? Y en ciencia de la salud, con las normas Vancouver, van listadas por orden de aparición o de conveniencia. Si el primer referente en salir a la palestra es Zúñiga, con Z, pues Zúñiga es el que liderará o iniciará esa lista de referencias bibliográficas, ¿sí? Bueno, seguimos con los elementos de forma. Vean allí la expresión latina et al, que alude a otros. Cuando hay varios coautores articulados en una misma publicación, llámese libro, obra literaria, artículo académico o científico en cualquiera de sus categorías, se menciona primero el apellido del autor principal y cuando son más de dos, o sea, tres, cuatro, cinco, recordemos que pueden estar sincronizados hasta ocho autores o autores en estos libros colectivos, se produce. Ajá, entre tanto, en los artículos científicos son hasta cuatro autores, ¿sí? Los artículos vienen mandando la producción científica per se en el orden mundial. Los artículos hoy día es el vaso comunicante más efectivo para hacer ciencia entre lo bueno y lo mejor. Allí estarían articulados hasta cuatro coautores, siendo el principal coautor el que inicia esa lista, esos nombres. En algunas otras latitudes de Iberoamérica, a veces el último coautor es el más importante, pero es un hecho atípico. Realmente cobra preeminencia que sea el autor que inicia su primer nombre, el principal. Pero esa abreviatura, entonces, Herod, alude a que cuando son más de dos autores, debe incluirse esa expresión después del apellido del primer autor, no así en la lista, que ahí sí van todos los autores en ese orden de publicación, con todos los elementos completos en la lista, apellido, coma, espacio, inicial, punto, punto y coma, el otro apellido, el siguiente coautor y así sucesivamente.
hasta llegar entonces al último autor o coautor y luego su espacio, recuerden los elementos de forma y entre paréntesis el año de la publicación de esa obra, donde el evaluador ve la temporalidad y puede generar nulidad de esa referencia si es atemporal, porque con seguridad está desactualizada. El conocimiento es una espiral serpenteante que no tiene fin y caduca. Y hoy día genera una transformación en el conocimiento a una velocidad vertiginosa. Por eso es la temporalidad tan cerca que estamos valorando ahora los evaluadores. Hasta 3 años, a eso es lo que eso es lo que se nos viene. 3 años de temporalidad, salvo las excepciones. Para los estudiantes de derecho, pues me permito indicar que esto se desaplica en las fuentes secundarias que aluden a los cuerpos normativos. No tiene aplicación. Una ley, por muy atemporal que parezca, es vigente y punto. Tenemos el caso de la Constitución de los Estados Unidos en 1779, está vigente. En nuestro caso, la Constitución de Montecristi de 2008 todavía se considera nuevita, ¿no? Como dicen. Entonces, todo lo que son fuentes secundarias, tratados, convenios, acuerdos, decretos con rango, valor y fuerza de ley, actos resolutorios, sentencias, jurisprudencias, códigos ordinarios, leyes orgánicas, son fuentes secundarias y después veremos las terciarias. Para las normas Vancouver, los signos de puntuación son importantes, muy importantes. Y son 4 nada más, el punto, la coma, el doble punto y el punto y coma. Y siempre cuando toco el tema de la puntuación que nos permite redactar de la mejor manera, llegamos a la conclusión de que si no hay puntos, pues estamos perdidos. Si no hay signos de puntuación, en derecho una coma sanciona. Una coma cambia diametralmente la connotación del mensaje. No, Pedro no es un ladrón. No, Pedro es un ladrón. ¿Se dan cuenta? Siempre pongo de ejemplo a un destacado doctor pedagogo que creo que está aquí presente, el doctor Rafael Carlos Hernández Infante. Una vez en un tribunal de jornada científica, yo le doy la palabra, yo estaba moderando el tribunal y le preguntaba a la señorita ponente que él, ¿no? El miembro integrante del tribunal, él, el doctor Hernández, le preguntaba a la señorita que por qué no le puso el puntito al símbolo de página para APA. Y esa fue una observación. En contrario, ¿no es cierto? Yo dije desde ese momento, nada, aquí los puntos son definitivamente importantes. Y es muy sencillo. Si usted domina los puntos, estimados estudiantes en formación profesional, usted tiene la mitad de la batalla ganada con respecto a la sinestesia del lenguaje. Y que no me dejen mentir aquí algunos PhD que nos acompañan, que son lingüistas. ¿Cuál es la diferencia de un punto final y un punto y aparte? Cuando se genera una idea secundaria es un punto y seguido. Cuando se genera una idea aparte, distinta y autónoma, es un punto y aparte. Los dos puntos, entre tanto, sirven para distinguir subtítulos, títulos narrativos de tópicos. También sirve para darle entrada en forma detallada a ciertos aspectos puntuales, empleando literales bajas. ¿Ya? Es muy proclive los dos puntos y siempre van seguidos con una minúscula. Después de los dos puntos es una minúscula. Mientras que el punto y coma es una pausa mayor que siempre se produce frente a los conectores antagónicos, ¿sí? Por ejemplo, el pero, el no obstante, en virtud del yaqueísmo, siempre sabe colocarse el punto y coma. Bueno, esos son los 4 destinos de los signos de puntuación que aluden a una buena escritura. Aquí están las abreviaturas más relevantes con respecto a lo que atienden las normas Vancouver. Sí, aquí están. Este material se va a compartir, ¿de acuerdo? Veamos entonces la estructura, ¿sí? Estos son para los proyectos integradores, proyectos de investigación, trabajos y proyectos de trabajo de grado, porque los artículos no llevan páginas preliminares, no llevan índice general, no llevan anexos. El artículo cumple con una función precisa que es universalmente aceptada a través de un protocolo. Introducción, más desarrollo, más resultados y discusión. Hasta ahí nomás.
mientras que los proyectos de otro género, un tanto más prolijos, sí tienen unas páginas preliminares, sí contienen unas páginas preliminares y unas páginas llamadas cuerpo del trabajo, que siempre iniciarán con el marco introductorio, ¿ya? Mientras que las páginas preliminares en su elenco máximo nunca superarán las 11 cuartillas, así se trate de un trabajo de tesis doctoral, ¿ya? Portada que se cuenta más no se enumera, la contraportada, la declaración del autor de su autoría, la declaración del tutor aprobando el trabajo, van 4, el índice general que siempre van a ser 2 páginas, van 6, el índice de tablas van 7, el índice de gráficos van 8, el índice de figuras o ilustraciones que son optativas van 9, el resumen y el astra. Siempre estarán por allí merodeando ese número de páginas. Ajá. El resumen y las palabras clave, ¿sí? Los descriptores, que son los metadatos, lo que dan origen a las búsquedas y hallazgos de información rápida en los descriptores emblemáticos, lo que llaman los keywords, ¿no? Las palabras clave son determinantes y son de las más emblemáticas que están insertas a lo largo y ancho del trabajo. Ese resumen tiene un número máximo de palabras. En su elenco máximo cada vez se habla menos, cada vez se escribe menos. En la antigüedad una tesis doctoral comportaba 639 páginas. Hoy día con 315 hasta, ¿no? Un promedio está bien. Antes las conferencias 2 horas, ahorita hasta 40 minutos. Los masterclass, los webinars, las ponencias, 10 minutos. Entonces, cada vez se habla menos, cada vez se apuesta a ese método sintético de contraer contenidos, ¿vale? Tanto en la escritura como en el lenguaje oral, ¿sí? Bueno, vean ustedes cómo avanzamos por acá. Bueno, tienen un ejemplo de una portada con la configuración de los márgenes, que por defecto vienen así. Márgenes lateral izquierdo, margen superior, margen lateral derecho y margen inferior. Así se llaman los márgenes. Ya, las tablas de contenido, cómo deben presentarse, la lista de tablas, ya, la lista de figuras, vean ustedes, la lista de anexos que también son bienvenidos como apéndices de sus trabajos de investigación, ¿ya? Ese glosario de términos que es tan importante, que puede ser un tema marcológico dentro de sus proyectos de grado académico. Ustedes, estudiantes, ya están en puertas de avanzar en mallas modernas para que en los octavos niveles ya se procedan con el diseño de sus planes o sus perfiles de grado académico. El tiempo pasa muy rápido y ya estaríamos a la vuelta. Ajá. Vean ustedes la introducción, hay unos aspectos importantes de la introducción que se ventilan, entre ellos los antecedentes, comúnmente reconocido como el estado de la cuestión, y en otras latitudes como el estado de arte. Aquí van aspectos muy puntuales. Y luego el problema, que es la espina dorsal de la investigación, es el objeto de transformación. Vean ustedes, universalmente los tratadistas más emblemáticos sostienen que si no hay problema, no hay investigación. Y eso es lo que impera en el mundo entero, pues eso no es así. Gracias a la investigación hemos llegado a hallazgos importantes y también ustedes pueden iniciar investigaciones absolutamente idóneas partiendo de escenarios de situación de mejora. Ahí no hay problema de ninguna especie. Ahí usted lo que va es a maximizar exponencialmente un sistema, un ambiente, un proceso, una norma, un trabajo de tipo experimental. Lo va a mejorar. Ahí no hay problema de ninguna especie. Pero bueno, eso es lo que impera. Pero gracias a los investigadores más emblemáticos, ya estas tendencias se están cambiando. No solamente se parte de un problema. Sí, los objetivos son muy importantes. Las falencias en que a veces incurren los señores estudiantes, básicamente con una proyección secundaria hacia docentes investigadores, es que el objetivo general lo hacen específico y los objetivos específicos lo hacen general. Cuando se trata de un artículo, pues con un solo objetivo es suficiente. Aquí sí no importa. Puede ser un objetivo de rango general o un objetivo específico. Pero cuando se trata de una serie de objetivos específicos que no son por requisitos, ellos prelan o priman entre sí,
Primero se diagnostica, después se realiza, después se determina y después se aporta. Ahí hay una correspondencia cronológica en estricto orden de suceder. Pero en los artículos, que también es una modalidad de titulación que nuestra connotada universidad lo considera, también es posible que ustedes asuman por vía de la selectividad la adopción de un artículo académico para sus grados académicos. ¿Ya? Bueno, esos objetivos son hiperdeterminantes. Se hacen pruebas de coherencia entre el título del tema, la hipótesis o la formulación del problema científico, que es enunciado, y, la, y el objetivo general. Si entre estos tres escenarios no hay coherencias, hay conflictos. Entonces hay que inventar. Por ejemplo, los títulos no deben surgir verbos en infinitivo. No soy muy proclive de considerar títulos de temas que existan interrogantes. He visto algunos con inusitado estupor, pero bueno, respeto ese criterio, pero no comparto que los títulos de tema contemplen pronombres interrogativos. Para eso está la sistematización de las preguntas generativas, derivativas o directrices de investigación. Ese ímpetu pues puede ir perfectamente desembocado allá. Los objetivos siempre tienen un particular que son los verbos en infinitivo, es la acción nuclear del investigador per se. Y uno solo para no generar un núcleo compuesto complejo, porque está generando dos objetivos en uno o tres por el núcleo compuesto complejo que le imprime en el diseño de esa oración pasiva el investigador al objetivo, bien sea general o específico. Un solo verbo de los más proclives de conformidad con el esquema del foco de la investigación. Hay objetivos que son más plausibles en sinapsis con la investigación referente a los enfoques cualitativos y también en el orden cuantitativo, ¿sí? O los mixtos que se dan para ambos lados. Hay que tener muy en cuenta esas directrices que se erigen desde los marcos metodológicos. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos métodos, resultados y discusión. Esto se corresponde con la estructura de un artículo científico. ¿Vale? Los métodos de investigación genérico que también tienen correspondencia de conformidad con los enfoques. ¿Vale? Igual los paradigmas, todo tiene una correspondencia. Por eso que nosotros los evaluadores, como cuando vemos que los objetivos, por ejemplo, están mal diseñados, chao, devolvemos eso, tiene que arreglar, tiene que sujetarse a estar libre de falencia. Bueno, los métodos para el caso de los enfoques cualitativos, hay métodos que se dan más, el método, por ejemplo, el método bibliográfico, que a veces se le confunde con un tipo de investigación. Los tipos y los niveles o los alcances tienen su escenario, son portaaviones que ellos se empoderan de sus escenarios. Entonces, aquí en los maestros que imparten metodología de la investigación, es importante que siempre aclaren a los señores estudiantes para que ellos sepan despejar qué es lo que toca desarrollar en estos acápites. Ajá, cuando se trata de los métodos, pues hay métodos que son más proclives para los enfoques cualitativos y hay métodos que son más proclives para los enfoques cuantitativos. Cuando los enfoques son mixtos, pues realmente no hay problema porque se compadecerá con toda seguridad en uno u otro enfoque. Ajá. Y esos paradigmas, pues que responden a los enfoques, también son necesarios que se eleven y se enuncien en el desarrollo de la modalidad de la investigación que da inicio al diseño de la investigación. Cuando los enfoques son cualitativos, los paradigmas son fenomenológicos. Cuando los enfoques son cuantitativos, los paradigmas son positivistas e interpretativos. Y cuando son mixtos, pues es el crítico social. Y todo esto va a desembocar en un paradigma holista y en un paradigma emancipador. El holista por ese arte de inventar, de crear, de generar un output, una salida que innove. Porque si no innovamos, no estamos generando aporte por el carácter propositivo de una investigación. ¿Vale? Entonces, equiparando esto a la teoría general de sistemas, tenemos una entrada que es el input, ajá, entrada, que alude a lo que es la investigación. El proceso, que alude a lo que es el desarrollo de la investigación.
y el output o la salida, que es la innovación. Vale decir, investigación es igual a desarrollo más innovación. Si no se aporta una contribución sólida, contribución que aporte, que genere mitigación al problema de investigación, que es básicamente de donde parte la inmensa mayoría de las investigaciones, entonces no hay un resultado propositivo en la investigación. Se está congelando el conocimiento. No hay salida hacia una innovación que al menos mitigue, modere, atenúe el problema de investigación. Es una válvula de escape. Son esas ollas unco, ¿saben? Que hay, que utilizan muy bien el arte, el arte culinario que genera una compresión y que genera la posibilidad cierta, real y determinada de mitigar un problema de investigación. No se aspira que el problema sea resuelto, no se aspira, sino que sea mitigado. Un problema, una investigación que resuelva un problema, vean ustedes, que haga eso, pues está frente a una situación de demasiado, un superávit enorme. Si una investigación que resuelva un problema, pues ahí tiene un mérito grandilocuente de enormes proporciones. Es la suma de esas investigaciones análogas o similares las que van a promover un problema, que gracias a la investigación eso llega al oído de las entidades, de las personas que pueden tomar decisiones y que adoptan estas investigaciones en su elenco para aprovecharlas, ¿no? Fíjense que gracias a la investigación y sin ir muy lejos, nuestros estudiantes, por estas investigaciones referidas a los comisos que hacen los agentes de policía municipal en estos mercados municipales, ahora es una prohibición por vía de ordenanza de que estos agentes decomisen la mercadería seca de los comerciantes informales. Antes había un temor reverencial cuando veían por allá que se avecina el azulejo, a esconderse, a recoger todo en las mercancías y ya eso no se puede hacer. Bueno, eso gracias a las investigaciones que ha llegado al oído de los señores concejales, que son los encargados de hacer las ordenanzas, las leyes en los distintos cantones, municipios, de acuerdo con la descentralización, delimitación y transferencia del poder público nacional a lo provincial y a lo cantonal o municipal. Bueno, vean ustedes cómo hay un ejemplo de las tablas, ¿sí? Hoy día las tablas, cuando se tratan de preguntas cerradas, producto de esas encuestas como técnica de recolección de datos, no es menester su análisis interpretativo, cualitativo, no es menester. Basta con echar una mirada a la tabla para verificar cuál es el porcentaje de los que respondieron sí o no. Estas son para las preguntas cerradas, nada más. Ya las semiabiertas, bajo una escala de Likert, por ejemplo, o preguntas abiertas, sí necesariamente debe hacerse su análisis cualitativo. Cuando se trata de una cuantificación enorme de datos en enfoques cuantitativos, pues ahí sí surgen los sistemas de estadísticos como medidas de tendencia central, la moda, la mediana, la desviación típica estándar, el método del SPSS, que por cierto se nos viene una formación relacionada con ese tema. Creo que lo impartirá el doctor Julio Juvenal Aldana, quien nos acompaña también en estos procesos de formación. Bueno, vean ustedes cómo hay hallazgos producto de los proyectos de investigación de tipo experimentales, donde ya es mandatorio que el Ministerio de Salud Pública capacite a los investigadores, docentes e investigadores que tienen pretensión de insertarse en proyectos de investigación de tipos experimentales donde existan seres humanos. Vale, aquí tienen los buscadores más emblemáticos para la búsqueda y hallazgos de información. Entre ellos destacan por encima el PubMed, que realmente es el buscador académico más ágil y más completo. Pero también observen que hay varios: el Google, el RedDaLink, el RefSeq, el Springer Link, el Cielo, que es muy importante, Cielo Ecuador, Cielo Venezuela. Cielo quiere decir en inglés Scientific
International Electronic Library Online. Es una base de datos de impacto regional donde tiene un repositorio digital enorme en contenido que, por cierto, nuestras revistas de la UNIANDES y también de la Fundación Coinonía ya están apostando y están postuladas ya en esta base de datos de enorme atracción en la región. También está Dialnet, una base de datos de origen española, Academy.edu, que tiene su sede en San Francisco, Estados Unidos, Base también, Haibin y Eric son los 10 mejores buscadores académicos ocupando el primer lugar del ranking PubMed. Y fíjense ustedes entonces los gestores de referencias bibliográficas, está Mendeley y Sotero, EndNote, que son de los más emblemáticos, RefWorks, BitMe y Citavi. Son los gestores de referencias bibliográficos más emblemáticos. Bueno, vamos entonces rápidamente y con esto ya vamos aterrizando, empoderándonos en lo que es el sistema de citación. Existen entonces un elenco de citas bibliográficas textuales cortas y largas que van insertas en los textos, en los párrafos, en los bloques, siempre cuidando la extensión. Se dicen que los bloques o los párrafos deben de tener un promedio de 8 líneas, no menos de 4. Es un promedio nada más. Pues si existen párrafos de 11 líneas, 12 líneas, no está mal, pero es un promedio más o menos lo que se considera. Vean ustedes cómo se hacen las citas. Hay citas indirectas. Las citas indirectas son cuando se inserta la cita primero y al final se destaca el referente. El referente con el formato del apellido y el año de la publicación. Por ahí se verifica entonces la temporalidad y estas referencias no quedan aquí inanimadas. Estas referencias son verificables por los evaluadores. Ajá. Bueno, aquí tienen un ejemplo. Puede existir también un tipo de entrevista personal con algún experto, un informante clave para aquellos enfoques cualitativos que se adopten con técnicas de entrevistas como instrumentos, guías de entrevista preelaboradas, con consignas y objeto para que el entrevistador se ponga en contexto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo tomado del doctor Jonathan Armando Llanza Freire, gran amigo de esta casa, médico internista, con un alto hoy día en el Hospital General de IES, y usted puede insertar esa comunicación personal dentro de los datos que usted trae a colación. Esto le da mucho realce a la investigación porque son expertos que se hacen parte y nos ayudan. Yo siempre pongo ese ejemplo criollo. Los referentes son aquellos remos que nos van a permitir en un lago San Pablo enorme, inanimado allí, sin ondas ni turbulencias, pero en una canoa o en una barca, ¿cómo llegamos al muelle si no tenemos remos? Esos referentes van a ser los remos que nos van a permitir remar hasta el puerto y poder desembarcar de esa barca, ¿no es cierto? Bueno, modelos de citación, aquí tenemos, en ciencias de la salud impera mucho el idioma inglés, entonces es importante que nos instruyamos en uno de estos cursos cualquiera que ofrecen las distintas instituciones para ir a adentrarnos un poco en el conocimiento y el manejo del lenguaje inglés, que es el idioma internacional por excelencia y es el que impera en los buscadores bibliográficos en ciencia de la salud. Ya, vean ustedes que buena parte de las nomenclaturas son en inglés. Bueno, aquí la diferencia con APA es que en las normas Vancouver ahí no hay un alto en la redacción. Usted redacta nomás y cuando considera que debe insertar un referente, automáticamente se erige el numerito que le corresponde a ese referente. Si es el primero, segundo, tercero, o si son dos, se indica en un numerito y se puede colocar perfectamente en un pie de página haciendo la alusión a una referencia que fue allí inmersa, que está inmersa. Si es parafraseada o si es textual, pues se pondrá las comillas, y si es una cita bibliográfica textual larga, que también podrá insertarse. En no muy larga, hay que tener prudencia en la longitud, para eso se emplea la elipse, que es ese recurso que va en tres puntitos, entre paréntesis, para cortar donde usted considere
y evitar que se nos venga una cita bibliográfica textual muy larga. Pero por lo general son citas al pie las que imperan en las normas Vancouver, a diferencia de las normas APA, que sí he recogido cierto estupor entre investigadores que no les gustan las normas APA. Indagando un poco este tema es por el hecho simple de que hay que hacer un alto y hay que darle un lobby, es una bienvenida al referente porque es un momento estelar en la investigación. Ya se explicaron los 4 escenarios que abordan un sistema robusto de citación. Entonces, hay que darle entrada, ¿no? Y hacer valer a ese referente. Entonces, usted hace un alto en la redacción. Por supuesto, pero que para ustedes, docentes y estimados estudiantes en ciencia de la salud, en cualquiera de las carreras, no tendrán ese inconveniente porque es mandatorio que ustedes utilicen las normas Vancouver. ¿Ya? Bueno, vean ustedes los ejemplos, cómo se insertan las citas dentro de los textos de contenidos y se cita de alguna manera al pie, donde las normas APA tiene prohibición expresa de, no, de insertar al pie cita alguna. Los márgenes para APA son caca, eso no se toca para nada, pero hay una excepcióncita a la regla, así que es la numeración de la página. Ahí sí deberá abordarse, en este caso, el margen inferior a la derecha para insertar un numerito nada más. Hoy día, con la APA de la 7ª edición, bueno, Normas Vancouver se mantiene vigente en todo su esplendor. Continuamente hay reformas parciales que se hacen oficiales, pero son bastante conservadoras. APA es un poco más volátil en sus reformas. Mas, sin embargo, las normas Vancouver también consideran fuentes terciarias de información fidedigna. Sí, estas fuentes terciarias son toda una novedad porque ya es posible citar portales web, blogs de casas de estudio, Wikipedia, sin ningún tipo de problema o que sea considerada como una fuente gris. Y pues yo aplaudo esta iniciativa porque como el conocimiento vence a una velocidad muy rápida, estas fuentes terciarias permiten ganarle tiempo al tiempo, porque en vez de esperar una indexación de una publicación que tiene un proceso editorial previo y ciertamente prolijo de sistema doble ciego, de revisoría, de sistema software, de detección de plagio, de maquetación, una fuente terciaria, usted la publica con toda la responsabilidad ética del investigador, con base en buenas prácticas, y eso opera como una fuente que usted puede consultar. Eso es algo nuevito hoy día, absolutamente nuevo, donde usted puede citar fuentes provenientes de redes sociales, Snapchat, Twitter o X ya, como se denomina, Facebook, Instagram, LinkedIn, ya, usted puede citar perfectamente redes sociales, grupos de redes sociales que son muy serios, también páginas web, blogs, dispositivos desde aplicaciones móviles, sistemas de software, películas, audios, vídeos, diapositivas, por supuesto que tengan publicaciones serias que muy probablemente cuenten con las licencias Creative Commons para indicarle al usuario cómo puede o debe usar esa publicación. Con toda la responsabilidad del mundo se puede realizar así. Ahí en la antigüedad una publicación se tomaba hasta 6 meses, un año. En un caso patético, 2 años. Ya cuando salga esa publicación ya eso estaba antiguo, ya está caduco. Sobre todo cuando se trata de bases de datos de impacto que son bastante traficadas, de mucha lentitud y ralentización de los procesos. Suele demorarse mucho, ¿no? Entonces, hoy día lo que nos interesa es lo expedito, ¿sí? Sin perder el rigor, pero mantener una sinergia y una aceleración sostenida para generar una producción científica de primer orden, que es lo que necesita el país, el mundo, por supuesto, en lo interno, nuestra universidad y todas las IES que conforman el país. Bueno, entonces vean cómo se cita un libro o folleto, cómo se puede citar un capítulo del libro colectivo. Seguro estoy que ustedes están articulados con libros colectivos y han publicado libros colectivos y los propios estudiantes también. Siempre pongo de reseña una experiencia con unos chicos de tercer nivel en una modalidad en línea
donde yo les enseñaba una materia de conceptos generales, de ciclo básico, y yo dije, bueno, vamos a publicar un libro, ¿sí? ¿Qué tal? Todo eso fue claro. Cogemos el sílabo, ¿vale? Vamos a crear tantos capítulos como estudiantes pares existan, ¿no es cierto? Eran 34 estudiantes, 17 capítulos el libro. Yo me constituía como coordinador editor del libro y también me hice parte como capitulito de cierre. Entonces eran 18 capítulos y en el semestre, en el periodo académico de 16 semanas de colegiatura, pues salió el libro, conseguimos el ISBN con la Cámara Ecuatoriana del Libro, promovimos un diseño de página con un estudiante que tenía una imprenta bien bonito, algo bien original, y el libro está publicado con todos los estudiantes de tercer nivel. Imagínese usted qué logro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la voluntad, pues es lo que se necesita, un concurso de voluntades para que esta maquinaria marche. Ujú. Bueno, y así fíjense ustedes las referencias provenientes de artículos de revistas. Como les dije, hoy día se habla menos, ¿ya? Con las normas Vancouver no es necesario citar el país donde se publicó la obra y no aplica editorial alguna porque es una revista. Lo que va es el nombre de la revista sin indicar la palabra revista y después de ello el símbolo de volumen, número de ese ejemplar. Tampoco van esos símbolos. Ya sabemos que el primer número es el volumen, el siguiente número entre corchetes es el número de ese ejemplar, fíjense ustedes, y después la página que está desde el 284 al 287. Observen ustedes, cada vez se habla menos, se dice menos. Aquí impera la calidad contra la cantidad. Aquí la cantidad no tiene cabida. Por tanto, el método sintético, esa tenaz capacidad, esa capacidad tenaz de resumir, de sinopsis, de síntesis, que es bastante titánica, se pone de manifiesto aquí en todo su esplendor. Y para una prueba, pues imagínense, meter 32.000 palabras que están envueltas en unas 35 páginas y resumirlas en 250 palabras. Es una lucha titánica. Pues no, no pasa nada. Hay caminos verdes donde qué es lo que se debe ventilar en un resumen. Y si lo demás es absolutamente oficioso, realmente sí, no es menos cierto que es impertinente los efectos de traerlos a colación en un resumen. Entonces, aquí el investigador tiene todo bien fundamentado. Aquí nada es capricho, aquí nada es porque se es dueño de la verdad, todo tiene un fuerte arraigo, un fundamento científico y pues siempre tenemos que estar citando. Nosotros los docentes también citamos en el diseño y confección de nuestros artículos. ¿Vale? Y la concepción primigenia de esto para los estudiantes tenía su epicentro en que los estudiantes eran aspirantes a un título de grado académico de tercer nivel, no podían esgrimir posiciones, no estaban autorizados, estaban con un estatus de aprendiente, de educando en formación profesional, pero eso, no, eso quedó hecho por tierra, porque en todo caso se va como en desmedro, ¿no es cierto? Hay estudiantes que son muy afamados, muy destacados, por encima del promedio, y tenemos nosotros en la UNIANDES, en nuestras carreras, en cualquiera de ellas de la sede, tenemos estudiantes muy bien galardonados, muy bien posicionados dentro de los estudiantes mismos, y eso no tiene realmente tanto asidero. Y la prueba es que nosotros los docentes tenemos que seguir citando, porque es ese asidero científico que se le imprime a la investigación. Es esa selectividad donde usted tiene una autonomía importante de descifrar o de decidir cuáles son los referentes que a ustedes les acompañarán en sus trabajos. Por supuesto, tiene que ser afín a su tema de investigación, a su tópico de investigación y tiene que ser temporal, una temporalidad muy reciente, salvo aquellas excepciones que sean bien fundamentadas. ¿Ya? Entonces, eso es determinante, ¿sí? Ese arqueo bibliográfico que se haga. Y hay algunos criterios que son un poco cerrados, ¿sí? Una vez yo envié un artículo científico a una universidad, a la Flaxo de Ecuador, en la revista, una de las tres revistas que tiene
Bueno, y el dictamen de uno de los revisores anónimos era que yo debía haber citado estos dos o tres referentes. Y yo dije, bueno, pero ¿y es que acaso estos señores son el dueño de la verdad? Es que Pedrito Pérez no tiene mérito, que tiene una publicación indexada de alto nivel y yo lo consulté. ¿Cuál es la libertad de aquí de investigación? ¿Cuál es el paradigma emancipador que se me pretende ser? ¿Saben qué? Deme mi artículo para acá. ¡Pum! Lo mandé a otra revista de mayor impacto y enseguida me lo publicaron. Son criterios cerrados. Usted tiene ciertamente ciertos y determinados escenarios donde usted tiene ese poder discrecional de decidir, de seleccionar, de desechar, de manipular legítimamente su investigación y uno de ellos es ese, armar su arqueo bibliográfico a su más absoluto criterio, cumpliendo con los requisitos habilitantes de temporalidad y de indexación, porque no vamos a citar fuentes grises tampoco. ¿Ya? Hay algunos criterios en los que yo discrepo profundamente. Cuando escuché eso, yo dije, bueno, yo me retiro de esto, yo aquí perdí mi tiempo. Dicen que las obras literarias o libros son consideradas fuentes grises. Absolutamente que no. Invito un debate a cualquiera de los metodólogos, tratadistas, a debatir sobre cómo que fuente gris. Y es que acaso una obra de envergadura, como lo es un libro, que también tiene una revisoría exhaustiva, tiene un dictamen, tiene un arbitraje doble, ya es indexado a través de un ISBN que le da un número de código internacionalmente reconocido. ¿Es una fuente gris? No, no se iría en desmedro de esa fuente primaria de información fidedigna. Pues claro que sí. Los libros son bienvenidos y siempre han sido una de las fuentes de información más conspicuas, más sobresalientes y que aportan mucho. De hecho, hoy día hay tantas invitaciones para publicar libros colectivos. Hasta se articulan hasta 40 docentes e investigadores, 20 capítulos allí por pares. Entonces, bueno, para mí sigue teniendo una preeminencia absolutamente considerable los libros y obras literarias de cualquier género, ¿ya? Bueno, así avanzamos, vean ustedes cómo se citan las actas de conferencias, los congresos, con las normas Vancouver. Vean, hay un ejemplo, cómo se citan los artículos de revistas científicas. Vale. Bueno, les decía que ese país, ya no es necesario indicar el país. Con indicar la editorial, sin la palabra editorial, ya uno sabe de qué país es, porque Dickinson, por ejemplo, se maneja en México y McGraw-Hill también en España. Y lo que importa es el nombre de la editorial, que tiene muchas veces de mucho prestigio. Gedisa, por ejemplo, sabemos que es de España, básicamente, ¿no? Claro que estas editoriales pueden tener sucursales o puntos de conexión en otros países o en otros hemisferios. Claro que sí, cuando son muy prestigiosas, que sea Tirán-Lo Blanche, por ejemplo, son editoras muy prestigiosas, pero ya el país no va. Y antes era la ciudad, no era el país. Y esto se cambió gracias a la investigación. Con esa diferenciación se genera una investigación, porque indicar allí de que se trata de una ciudad nos va a traer problemas. ¿O es que acaso Valencia, que es una ciudad de España y también es una ciudad de Venezuela y también es un cantón del Ecuador, no va a traer divergencias? ¿Cómo vamos a saber? No, pues entonces curémonos en salud y pongamos el país, listo, listo con eso. Pero ya no es menester indicar el país, tampoco la palabra revista, tampoco los símbolos de volumen y número para esas revistas, tampoco el consultado de o el disponible en y tampoco la fecha de acceso. Eso es inoficioso. Usted coloca la URL, que por su sinónimo, su acrónimo es Uniform Resource Locator, que es la localizadora, el localizador de fuente única, y usted aplasta ese vínculo y le va al portal web donde está la publicación digital, electrónica. Entonces se supone que es y aquí no es que se supone, aquí no se supone nada, pero aquí esto es tácito.
Usted coloca la URL y sabemos que se trata de una cita electrónica. No tiene por qué poner en el renglón de la lista un subtítulo que tenga referencia con las citas electrónicas. De tal suerte que esas expresiones de cierre son inoficiosas, ¿vale? Entonces, esas referencias insertas allí siempre van a ser realmente cortas, ¿sí? No más de 2 o 3 líneas. Esa fecha de acceso. A veces los estudiantes, por ejemplo, se les iba el yoyo y quedaba la fecha de acceso 17 de marzo del 2017. Así, vos consultaste este trabajo en el 2017, lo accediste, te anulo esa referencia, verás. Hay que ser serio. Entonces, ahí lo que corresponde es quitar la fecha, es inoficioso. Se supone tácitamente y sin lugar a dudas que esa información fidedigna es comprobable y fue consultada recientemente dentro de los parámetros en que se está haciendo el trabajo, el estudio, la investigación, ¿cierto? Entonces, son temas muy importantes que hay que considerar siempre con base en una apuesta a una respuesta jurídico-metodológica respecto del método sintético, un método determinante y que se da para cualquier escenario dentro de los enfoques, modalidades o focos de investigación. Aquí, si ustedes, queridos estudiantes, logran precisar cuáles son los epígrafes que tienen que desarrollar en sus planes, en sus perfiles, en sus proyectos integradores respecto del diseño de la investigación, ustedes ya están bastante enseñados en el tema. El punto es que a veces se toma un subcomponente que no se corresponde con lo que desarrollan. Por ejemplo, los métodos. ¿Para qué te tiene que explicar los métodos? Ahí no hay que explicar nada. Usted lo que tiene que decir es por qué va a utilizar ese método. Y además de que entonces explica la definición del método, tampoco reseña la fuente. No podemos arrogarnos esa posición de definir personalmente lo que se es, aun cuando lo sepamos. No podemos mantener ese rol. Debemos darle paso a los señores referentes como producto de ese arqueo bibliográfico, pero si no se hace al principio, se está trabajando sobre la marcha y se hace cuesta arriba, pero antes nosotros, hablando en salas allí con nuestros estimados colegas, compañeros, a nosotros sí nos tocó duro. Nosotros teníamos que visitar las bibliotecas para consultar los referentes que buscábamos y no podíamos tomar prestados esos trabajos de grado ni tomar fotos. Íbamos con fichas y hacíamos manuscritos allí, la fecha, el tomo, el apellido, ese formato, apellido, año y la página, y copiábamos la cita bibliográfica textual corta que queríamos llevar a nuestro trabajo y entregábamos la obra luego de consultar esa cota en esa biblioteca central y horas estábamos en eso. Hoy día con la internet y con la ciencia abierta todo es descargable, todo es divulgado por la web, todo es gracias a estas publicaciones que no pueden ser cobradas ni suscritas de una forma así sin ton ni son, ¿no? Todo es consultable y todo puede ser descargado desde la web a su más absoluto criterio, porque usted tiene un margen de tolerancia importante en decidir algunos aspectos, otros no, otros tiene usted que circunscribirse con cierta rigurosidad o taxativo, ¿no? A lo que tiene que desarrollar o presentar. Y para eso hay que empoderarse de lo que corresponde, porque si usted no sabe qué va a desarrollar en un enfoque o modalidad de investigación, está perdido. Entonces mete allí el tipo de investigación en un enfoque y en un nivel pone un método y en una técnica pone el instrumento. Entonces es un relajo. Todo es un diseño de investigación, el diseño. El diseño lo es todo, el marco metodológico. Un diseño es esa mesa donde está servida todos esos aspectos accesorios. El diseño de la investigación es el todo, ¿vale? Entonces, eso tiene una cronología de desarrollo, empezando siempre por el enfoque o la modalidad de investigación, que son sinónimos que desembocan en paradigmas de conformidad con el foco, ¿no? Y de ahí va al tipo y luego el nivel, que también se le sabe llamar alcance. Entonces, si el enfoque es cualitativo, el tipo es factible y documental. Si el enfoque es cuantitativo, pues el tipo es especial y de campo.
Siempre se ha tratado de identificar a las investigaciones de campo, todas son de campo, indudablemente, pero la de campo en su más pura esencia supone la recogida de datos a través de ese instrumento de recolección que es la encuesta, donde usted tiene que ir al campo de la investigación y promover, aplicar una encuesta con base en esa muestra que usted ha decidido, una muestra intencionada o una muestra aleatoria, ¿vale? Entonces ahí es donde se patentiza rigurosamente una investigación de campo o especial, también se le conoce, o de campo y especial, porque son conjunciones que copulan, son indivisibles entre ellas. Si es hay algunos tratadistas indican que no se debe decir ya cual y cuantitativo, sino mixto. Pero bueno, eso para mí no tiene mayor incidencia, es caer en un terreno de discusión infértil. Para mí, aquel que mencione un enfoque cual y cuantitativo, pues yo le doy entrada perfectamente a ese criterio, no, no hacernos problemas en temas que no son realmente tan pertinentes. Ajá. Entonces, con respecto al tipo, hay que hacer referencia siempre derivado del enfoque. Igualmente, los métodos y las técnicas tienen que ver con el enfoque y a su vez con el tipo y con el nivel. Si usted indica que el tipo es cualitativo, ya, el enfoque es cuantitativo, por ejemplo, y el tipo es factible y documental, e indica que la técnica es la encuesta, entonces hay conflicto metodológico, pues hay que poner cada cosa en esa mesa, ¿no? Que está servida. Por un lado está el plato, por otro lado los cubiertos, el vaso, la servilleta, en esa mesa comensal, ¿no? Ese es el diseño de la investigación. Entonces, esos acápites que toca allí desarrollar por epígrafe, esos epígrafes por acápites o por inciso, tienen que tener una absoluta coherencia y son temas que se derivan uno de otro. Hay derivación secuencial si no hay conflictos. Si usted indica como nivel el tipo y como instrumento la técnica y como enfoque el nivel, o sea, ahí hay una descomposición total de la metodología que tiene su raigambre en el soporte epistémico de la investigación, lo que es el modelo epistémico o el soporte de la epistemología del modelo, que es donde va desarrollado en su extenso la investigación, ya la metodología de la investigación, que muchas veces, en mi opinión, son indisolubles. He visto algunas tendencias por allí que marcan pautas sobre lo que es la metodología y la investigación por otro lado. Para mí realmente son indisolubles. Ellos son miembros de una misma familia, ellos copulan, son indivisibles. ¿Cómo hablar de metodología sin hablar de investigación y viceversa? Entonces, eso tiene esa raigambre unida allí, una conjunción copulativa Y. Bueno, para las normas Vancouver también se pueden hacer citaciones de tesis. Aquí yo tengo ciertas reservas. Las tesis, aun cuando suponen insumos que han sido valorados durante un tracto sucesivo bajo el binomio tutor-tutorado, de unas 12 encuentros más o menos es lo que se toma. Una dirección de tesis es un trabajo arduo donde el tutor es el de contenido y el asesor es o fue el metodológico, el docente encargado de impartir ese trabajo de grado, esa unidad de integración curricular, como se llama ahora, con la malla nueva de 8 niveles. ¿Ya? Entonces, esas tesis han pasado por un gran movimiento de revisión. Y luego va a un sistema software también, y luego va a una sustentación frente a un tribunal pertinente de 3 miembros integrantes. Pero las tesis finalmente no son indexadas. Las tesis pasarán a un repositorio digital institucional, donde eso creará inclusive una huella digital por la web, donde indicará que usted a posteriori saldrá esa reseña allí, donde usted fue autor de un trabajo de grado titulado tal como esté allí, aparece en la web, así como usted lo presentó. Entonces, yo no soy muy proclive de aceptar dentro de la lista de referencias los trabajos de grado, pero hay una excepción. Y la excepción es en los estudiantes de tercer nivel que están en formación de sus proyectos de investigación para grado académico en lo que respecta a los antecedentes, que es un tema marcológico, ¿sí? Que es lo que da inicio realmente al marco teórico de un proyecto de investigación.
Allí sí, porque los antecedentes son estudiantes que fueron como nosotros, que ya están graduados, que presentaron un trabajo de grado. Es decir, los antecedentes básicamente son consultas de tesis que han sido aprobadas y que están publicadas por la web nada más. Siempre será una cita electrónica con una proyección secundaria hacia fuentes doctrinales si es que esa fuente es escasa o insuficiente, porque depende del nivel de estudio que estemos realizando, surgirán más antecedentes. Por ejemplo, para un proyecto de investigación de tercer nivel necesitamos 3 antecedentes, y eso constituye el estado de la cuestión. Si se trata de un trabajo de grado de especialización superior, tendremos 4 antecedentes. Si se trata de un trabajo de maestría, serían 5 antecedentes. Y si se trata de un trabajo de tesis doctoral, y cuarto nivel de educación superior, es más alto nivel del conocimiento formal, hoy día, con la salvedad de los postdoctorados, que en algunos países no son reconocidos, pero sí en el nuestro ya comienza a moverse mucho ese nivel, quinto nivel de educación superior. Bueno, serían 6 antecedentes, ¿sí? Allí hay esa excepción a la regla, ¿sí? Donde esos antecedentes relacionados con la investigación en un proyecto de investigación para grado académico, sí se confabulan con autores de trabajos de grado. Bueno, y tienen un ejemplo aquí como se cita. Vea que siempre va entre corchetes el nombre de la fuente. Tesis doctoral en epidemiología. Vean ustedes, Universidad Santa María de Venezuela, una de las universidades particulares más emblemáticas del Cono Sur. La Universidad Santa María alberga 20.000 estudiantes de Derecho. Y esa sede de pregrado, que es una ciudadela, tiene zoológico, ferias, bloques por facultades, áreas de mantenimiento, bares, cine, de todo tiene esa ciudadela. Y los estudiantes de la carrera de Derecho, no me lo están preguntando y con esto termino, son 28 paralelos, de la A a la Z. Y cada paralelo tiene 111 estudiantes. Y los salones son unos canchones enormes. El que llegó tarde se quedó sin pupitre y con suerte no podrá conseguir en el aula de al lado porque está ocupada. Vean ustedes esta magnitud de universidad particular llamada Santa María. En Perú también hay otras Santa María, tengo entendido, pero no tiene nada que ver con lo mismo. No entiendo cómo puede haber otra IES con un nombre idéntico a otra. Bueno, la Universidad de Santa María ya va para 80 años de fundada en Venezuela. Bueno, aquí están las fuentes terciarias, vean cómo se puede citar una referencia de un CD-ROM. Siempre tendrá sus autores. Ahí está la estructura de cómo se cita el autor o los autores, si son varios, ahí si no va la expresión erol, la expresión, la locución en latín erol, que alude a que hay otros autores que son coautores, pues. Aquí sí van todos completos, si sean 8 autores, van todos los 8 señores autores ahí articulados, ¿vale? Vean ustedes una referencia en película o vídeo, esto es nuevo, esto no existía hasta el año 2020, que ya comienzan las reformas, se van modernizando los sistemas de citación. Vean ustedes, estas son fuentes terciarias. Tal vez no aparezcan así en los libros o en las guías, pero esto parte de la experiencia sensitiva del catedrático que siempre está en el foco de las perennes actualizaciones. ¿Cuál es lo más emblemático que se está respirando con la contemporaneidad de estos temas vinculados con la construcción de la producción científica? ¿Sí? Vean las referencias de un blog. Las universidades tienen sus blogs y son páginas que son bien vistas y también tienen sus páginas web donde cargan, suben, publican y es una velocidad tremenda. Un blog universitario se puede actualizar semanalmente y allí, igual que Wikipedia, porque ya cobra seriedad, había perdido ranking por aquello de que algunas personas inescrupulosas editaban allí aspectos que no tenían ese rigor, pero ya eso está escudriñado por Wikipedia, quien resolvió el impasse y ahora se asegura que el que edite ahí sea una persona absolutamente seria, ¿no?
Bueno, y así las cosas, vean ustedes las referencias de dónde se obtuvo este material y por su atención, muchísimas gracias. Esperamos entonces que en este espacio remanente podamos responder todas las preguntas que tengan ustedes a bien formular, toda vez que estamos dentro del rango del tiempo previsto para tal fin. Muchísimas gracias. Devuelvo el uso de la palabra al doctor Josía Yesef Isea Argüelles. Muchas gracias, doctor Luis Andrés Crespo Berti, por su aporte. Se abre el espacio para algún interrogante, algún aporte que algún participante desee dar. Recuerden que un aspecto fundamental, y quisiera hacer énfasis en esto, que la práctica hace al maestro. Y esto es fundamental dentro de lo que es la estructuración de artículos, trabajos de grado. Tenemos las normas, sin embargo, queda de nuestra parte leer las normas, que quizás es una de las falencias que podamos presentar no solo los estudiantes, sino también nosotros los docentes, que es algo fundamental dentro de lo que es la estructuración de las normas. Y entender que cada revista, cada congreso, de acuerdo al área de conocimiento, tiene su estructura particular. Las normas son referentes a nivel de citados. Pueden variar muchas veces también la forma como puede presentarse el texto a nivel de márgenes, pero el énfasis siempre va a ser en cuanto el referencial de citado. Bueno, se abre el espacio. Quien desea participar puede levantar la mano que estaremos pendientes. Decía un profesor amigo mío que cuando en una conferencia nadie comenta nada es porque quedó excelente la conferencia o que todo el mundo quiere ya irse a dormir. Así que bueno, este, bueno, de verdad que me ha gustado mucho la presentación, elementos muy actuales que integraba también aspectos relativos a la estructuración de los artículos científicos en cuanto a su forma. Bueno, agradecido de verdad la presencia. Recuerden que este audio será remitido a sus correos y también, valga la redundancia, recuerden que esto es un introductorio. La idea es incentivar y en ese sentido, ya dentro de cada sede, dentro de cada coordinador de investigación, poder profundizar estos aspectos que estos fundamentales. Bueno, doctor Luis, muchas gracias. Si quiere agregar algo como despedida. Bueno, muchas gracias al doctor Yossi. Así, a veces cuando no se pregunta nada es porque se sienten acholados o los temas son ciertamente prolijos. Hay mucho detalle, sí, hay mucha discusión sobre esto, hay mucha tela que cortar. Bueno, la mala noticia es que tenemos unas metas duras por delante. Cada vez que nos desempeñamos con mayor soltura y solvencia, las metas se hacen más fuertes. Es una mala noticia realmente que tengamos metas tan duras, pero la buena noticia es que somos más, cada vez somos más y ese brazo músculo que mueve a la investigación se ve fortalecida por ese concurso de voluntades que todos y cada uno de ustedes manifiestan con sus aportes, con sus avances, con sus participaciones. La sede Ibarra es una de las sedes más emblemáticas del holding, de la Uniandes, y está muy cerca de Ambato de la Matriz. Prácticamente no hay diferencia entre Ambato e Ibarra, siendo que en Ambato se concentra toda la fuerza de las autoridades, toda esas prerrogativas y pues, en la integralidad de una institución. Tal vez las sedes siempre son como apéndices que marchan en forma periférica detrás de la matriz, pero con Ibarra se han equivocado realmente. Ibarra, gracias también al doctor Yosía, quien con su trabajo ha hecho una gran labor de ayuda y ha despertado este monstruo que es la investigación en la sede Ibarra. La sede Ibarra tiene unas metas altísimas y cada vez que se nos imponen metas, no solamente las cumplimos, sino las sobrecumplimos.
y pasamos a ser la sede y dentro de las sedes y la extensión, que así todavía se sigue llamando Quevedo, como la más importante y a veces igualada con Ambato, con la matriz. Y a la prueba nos remitimos cuando se celebran estos congresos y estas jornadas científicas internacionales que ahora van a ser internacional además. Así que el llamado a todos los estudiantes a que formalicen su participación desde ya para participar en estos eventos tan trascendentales de parte y parte y poder desde muy temprano conseguir sus publicaciones indexadas. Ojalá yo como estudiante hubiese tenido esta oportunidad. Bueno, hubiese estado bailando con Jean Piaget pegadito de tanta publicación, pero realmente como uno como estudiante nada de esto existía y como docente tampoco. Yo recuerdo, yo sí, cuando uno iba a la universidad a sus clases y punto, y chao, se fue. Ahí reuniones, investigación, vinculación, ¿cuándo? Eso no. Y sí existía, la producción científica existe de vieja data. Lo que pasa es que para nosotros no era conocida, no era familiar. Así que la invitación es a integrarse, a aprovechar estas bondades que nuestra connotada universidad ofrece sin distingo de ninguna naturaleza. No nos han podido copiar el modelo a nivel nacional y tampoco nos podrán copiar esos modelos que tenemos por una formulación allí de actividad integrada en sigilo y con las reservas para que no nos supere nadie, pues tenemos nuestras propias fórmulas y nuestras propias maneras de hacer las cosas mucho mejor y no nos podrán igualar. Y ya Uniandes se está apostando al contexto internacional. ¿Cómo es posible que la carrera de Derecho, por ejemplo, sea la única carrera en la provincia que esté acreditada? Y es que la Católica Pontificia del Ecuador no tiene una carrera, sí la tiene mejores infraestructuras indudablemente, tiene hasta lomas, parqueaderos, bares, y no está acreditada. La diferencia son ustedes, ese talento y ese talante humano que caracteriza al uniandino. Con esto entonces devuelvo la palabra, me despido, saludo al doctor Rodolfo Albarrán, quien sin su apoyo no hubiese podido realizarse este trabajo técnico, y a la iniciativa desplegada por el doctor Josía Yesef y sea Argüelles con esta tanda de formaciones pre-congreso y el llamado es a que sigan en sinergia, ¿de acuerdo? Eso nada más. Muchísimas gracias y una linda noche para todos ustedes. Muchas gracias, doctor Luis Andrés Crespo Berti. Excelentes palabras. De igual manera me despido, esperando entonces que sea de provecho esta formación y bueno, deseándoles muy buenas noches. Hasta el miércoles que viene nos encontramos nuevamente. Saludos.